Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy en vivo, transmitiendo en vivo y en directo con un plato espectacular en mis manos. Ahora les voy a mostrar nada más para que ustedes lo puedan ver de qué se trata. Se trata de algo que aquí le llaman Festival de Tacos. ¿Estamos en vivo o no estamos en vivo? Nada más voy a confirmar, sí, porque luego esto de la tecnología nos traiciona un poco. Vean por favor, tengo 4 tacos enfrente de mí, 4 tacos que podrían sonar cualquier cosa en cualquier parte de México, ¿no? Podrían ser 4 tacos, no sé si comunes y corrientes, no sé si tan comunes ni tan corrientes como en cualquier parte de México. Es muy fácil encontrarse en cualquier ciudad de México tacos, ¿no? En la calle, en la Ciudad de México, en el centro del país, en la calle es muy común. En zonas como Monterrey, que ahorita se conecta a Gabriel, me recuerdo de los tacos mañaneros, ¿no? Es decir, el formato de alimentación denominado taco, este que tengo aquí en mis manos, que esto es un taco al pastor, podría sonarnos a todos aquellos que se van a conectar en México, nos cuentan la historia de nuestro país. Pero no me encuentro en México, estoy en el puerto de Santa María, estoy concretamente a unos metros del mar Atlántico y estoy transmitiendo desde la taquería Villano. Esta taquería que hace unos días nos las encontramos de una manera tremendamente coincidental y les cuento por qué. Íbamos a la playa hace unos días a caminar para despejarse en estos bellos atardeceres gaditanos y resulta que, digo, como lo que nos pasa todos los sábados a los mexicanos, a muchos mexicanos en México y en el mundo, que es, tengo ganas de unos tacos al pastor. Esta frase que es maravillosa y es fundamental y es definitoria además para todos los que somos mexicanos, para que solamente los que somos mexicanos, los que vivimos en México y los que de alguna manera estamos siempre consumiendo gastronomía mexicana, podemos ser muy claros y muy concretos y nos son tremendamente familiares. Sin embargo, para un mexicano o para cualquier gustoso de los tacos que se encuentra fuera del país, que no tienen a la mano este accesorio, este gran rasgo cultural que se denomina tacos, es una complicación. Cumplir un antojo del sábado por la tarde o por la noche de irse a comer o a cenar unos tacos al pastor es algo que simple y sencillamente es un reto en sí mismo. Venimos a esta taquería Villano, que está, yo la tengo etiquetada aquí en este video en vivo, y me encuentro con esto de aquí. Este plato que se llama Festival de Tacos. Veo los cuatro diferentes tipos de guisos que hay: carnitas, tacos al pastor, cochinita pibil y birria. Resulta que si yo puedo, y en el centro un plato de arroz rojo, arroz a la mexicana, una guarnición típica no solamente de los tacos, sino de en muchas partes de México, sino de muchos de los guisos. Del mole es uno de ellos, el arroz rojo a la mexicana es una de las grandes guarniciones de la cocina mexicana. Pero insisto, encontrarme con este taco al pastor, y perdón porque no aguanto el antojo, le tengo que dar una mordida ya, y vean que sí estoy salivando. Es saber y conectarse con algo que es mucho más grande que incluso la explicación técnica. Yo soy una persona que es un apasionado de la técnica, es un apasionado de las explicaciones científicas, pero soy todavía más apasionado de explicar los sentimientos o tratar de explicar los sentimientos a través de escritos o en este video en vivo. Cumplir un antojo para un mexicano, esta palabra de antojito mexicano, esta palabra que suena tan compleja y tan distinta al resto de las palabras gastronómicas en el mundo, que incluso en una conversación con la doctora Gloria López Morales, la presidenta del Conservatorio de la Cultura Gastronómica de México, decíamos que los franceses se habían quedado anonadados con este concepto de antojito mexicano, porque ellos no tienen la palabra o el concepto de que es un antojo. Nosotros a esto le denominamos de mala manera antojitos mexicanos. Esta forma de comer, esto que tengo aquí, estos 4 tacos que le denominan en Taquería Villano, aquí donde estoy transmitiendo desde el puerto de Santa María, dicen por ahí que es cumplir un antojo, es que no me va a salir un hijo con cara taco al pastor, ¿no? Todas estas frases que de pronto se suman en México que nos hacen reducir la cultura o nos hacen simplificar la cultura y comprenderla en un formato denominado taco, en un formato de alimentación que contiene en una tortilla un montón de historia y un montón de anécdotas, un montón de lo que somos como mexicanos. ¿Qué pasa entonces cuando la cocina viaja?
¿Por qué yo tengo ciertas conexiones con estos platos? ¿Por qué tengo esta necesidad de pronto de poder conectarme con mi país a través de un bocado, de un taco? ¿Y por qué este puntual antojo, este puntual deseo por consumir estos productos? No es el síndrome del mexicanismo, ni tampoco era un deseo que no pudiera yo cumplir en casa como cocinero. No podría yo haberlo preparado con ciertos ingredientes y sobre todo con técnicas. Sin embargo, hay algo muy importante. Resulta que cuando la cocina viaja, cualquier cocina del mundo, la cocina mexicana, la cocina española, la cocina francesa, cuando la cocina española viaja a México y la mexicana viaja a España, siempre incorpora, gana y pierde cosas. Lo decíamos hace más de 15 días antes de ofrecer el menú Sherry MX en cuchara de palo, que eso fue hace 2 semanas. El jueves 3 de agosto ofrecimos este menú en el restaurante en Jerez y hablábamos en una entrevista con Eugenio Camacho, un periodista local, que me preguntaba que qué pasaba con la cocina auténtica de México, cómo podríamos definir o no lo que es auténtico. Qué gran palabra y qué gran reto, porque a pesar de lo que pudiéramos describir, a pesar de lo que pudiéramos hablar, comentar, discutir o discurrir durante horas, ¿cómo puede alguien calificar de auténtico un guiso? ¿Cómo puede calificar alguien o darle grado de autenticidad a un plato o a una técnica? Desde la perspectiva de SIG México, de lo que he venido trabajando yo desde hace muchos años, creo en la técnica como una posibilidad para construir sabores de manera efectiva, para construir o dedicarnos a construir columnas vertebrales de sabor que sean fácilmente reconocibles y que cualquier persona, entendido un cocinero o un aficionado en cocina, pudiera replicar, pero también cualquier persona a la hora de estarse identificando como comensal los pudiera reconocer en boca. Cosa curiosa, desde 2 perspectivas, el sábado pasado aquí en Taquería Villano me encontré con la perspectiva de Blanca, la propietaria de este lugar, mexicana, de Tijuana, que solamente podríamos entender esta concepción o esta combinación de un festival de tacos de guisos como los que se sirven en Tijuana. Tacos al pastor, birria, cochinita pibil y carnitas. 4 de los grandes ejemplos o columnas vertebrales de sabor que se pueden envolver en un taco. En efecto, es muy complicado, pero se puede desde la técnica, por supuesto que sí. Como cocinero podríamos replicar entonces de alguna u otra manera perfiles gustativos que nos llevaran a entender qué significa esta cocina y nos llevaran a prepararla pues en otro lugar del mundo. Pero aquellos comensales que no están acostumbrados a comerla, aquellos comensales que no tienen referencia alguna gustativa y que nunca han viajado hacia México, sería un gran reto entonces, primero, como cocinero no engañarlos y luego, como cocinero, guiarlos hacia un fin particular. Hablo mucho y defino poco, Martín, no sé qué quieras que defina, pregúntame cosas y vamos definiendo. Miguel Gaitán Navarro, grande, un abrazo, Miguel. Pues bueno, se van conectando, por favor compartan. Estoy transmitiendo desde la Taquería Villano y estoy con un plato que se llama Festival de Tacos, con 4 guisos particulares que podrían, insisto, solo entenderse desde la visión tijuanense del mundo. Un lugar en donde se preparan grandes platos de la cocina mexicana completa, carnitas michoacanas, cochinita pibil de Yucatán, birria del occidente, concretamente Jalisco, y tacos al pastor del centro del país. La pregunta del día de hoy es, ¿qué le pasa a la cocina mexicana cuando viaja? ¿Qué le pasa a la cocina mexicana cuando viaja y se prepara en el extranjero? Pierde, gana cosas, incorpora, se mejora, se empeora. Cuando una cocina viaja, así como lo hacemos cualquier persona, lo que sucede es que normalmente perdemos algo y ganamos otra cosa. Es decir, la capacidad de la cocina mexicana, como la de los seres humanos y como la de los mexicanos en concreto, tenemos la capacidad de incorporar. Cuando incorporamos, sacamos algo y metemos otra cosa. ¿Qué significa este proceso de introducción o de interacción pues con la cultura local o con el lugar en donde estamos llegando? Es decir, si de Ciudad de México o si de alguna parte del mundo se va si de México se viaja al puerto de Santa María, tendría que empezar a mezclarse o tendría que empezar a entreverarse con lo que sucede ahí. Pero ¿hasta dónde podría considerarse que se entrevera o se mezcla o incorpora o se adapta, como dice Eduardo M., para considerarse auténtico? Y esto es una pregunta que se han hecho muchos antropólogos, que se han hecho muchos sociólogos y que circula mucho por las conversaciones o las discusiones académicas de grandes esferas como el Conservatorio de la Cultura Gastronómica de México.
Un saludo, Stephanie, ¿cómo estás? Permachef también, amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos y a seguir compartiendo. Estamos transmitiendo desde la taquería Villano, en el Puerto Santa María, en uno de los lugares en donde se acaban las vacaciones y mucha gente viene a visitar, mucha gente viene a querer quedarse aquí, a disfrutar de vacaciones, pero también a vivir por la calidad de vida y por la tranquilidad con la que se vive. Pero sobre todo les pido que compartan este video para pensar juntos y háganme preguntas, váyanme enviando comentarios sobre ¿qué le pasa a una cocina cuando viaja? ¿Qué le pasa a la cocina mexicana? ¿Qué le pasa a este taco de carnitas que yo puedo encontrar en Michoacán? Que tal vez puedo encontrar de manera que ya lo hemos hecho el año pasado. Estábamos en Morelia para llevar a cabo la generación 2 del equipo de innovación y fuimos hasta Quiroga, Michoacán, la autoconsiderada catedral mundial de las carnitas. Todo en imagen, querido amigo, ¿cómo estás? Saludos desde Tijuana. Pues bueno, saludos desde el otro lado del mundo, donde aquí atrás en los fogones de Taquería Villano hay una tijuanense, así es que bien representados en España. Y comentaba que, ¿qué le podría pasar a unas carnitas michoacanas que viajan y que se preparan en España y que se preparan o que se entienden ya como una preparación servida a muchos comensales que van a ir circulando dentro de este restaurante? Enfrente de mí tengo una mesa de americanos. A unos metros, pocos metros de aquí hay una base militar americana, una de las más importantes que hay en Europa. Y atrás de mí hay una mesa también de gente que son mexicanos y que son también o estadounidenses o con esta mezcla de México-americanos que pueden reconocer fácilmente esta cocina. Pero de los dos grandes retos, hasta Paraíso Tabasco, Polaco Magaña, ¿cómo estás? Lo más importante, ¿cómo mantener este grado de autenticidad si tal vez un cocinero que nació en Oaxaca no sabe preparar cochinita pibil? La pregunta sería, ¿tendría que prepararla? Es decir, ¿tendría que saber un guiso de que no corresponde a su región o que no corresponde al lugar de donde es originario y que necesariamente le pide la gente en el mundo? Existen pues diferentes escalafones de autenticidad o de replicabilidad de la cocina mexicana, de la auténtica cocina mexicana en el mundo. Y mejor aún la pregunta, ¿hay una cocina auténtica que pudiera considerarse como auténtica? Y de eso se trata la reflexión del día de hoy. Lo más importante es que cuando yo me posicioné el sábado pasado frente a este taco de al pastor, frente a este taco de carnitas, me conectó en efecto hacia recuerdos, porque tengo memoria gustativa. Pero ¿qué le pasa a las personas que nunca han probado un taco al pastor y nunca han probado un taco de carnitas y que probablemente puedan confundirse o puedan generar una dinámica de sabor o un perfil gustativo concreto? Lo más importante de esto es que yo voy a pasar los tacos por acá, porque si no se van a enfriar, y les voy a hablar ahora de la salsa también. Lo más importante de esto es que como cocineros tenemos la obligación de buscar la máxima expresión de sabores que en efecto se parezca lo más posible con los elementos que existen en la zona, es decir, ingredientes, pero que con técnica pudiéramos desarrollar o tener la capacidad para desarrollar cocina responsablemente. A todas aquellas personas que han probado un taco al pastor, que han probado un taco de carnitas, que han probado la birria, probablemente tengan una memoria gustativa que atender, es decir, un recuerdo con el cual comparar. Pero si no lo tienes, entonces como gastrónomo, como cocinero, tienes una obligación todavía más grande, que es comunicarla bien. Se me están yendo los comentarios. Lo que no me gusta es cuando no enseñan tal cual son los platillos y generan otra imagen de la gastronomía mexicana. Alfredo, bueno, Alfredo, yo estoy de acuerdo contigo, pero es la reflexión que teníamos hace un momento. ¿Cómo sabes cuáles son los platillos tal cual? Es decir, ¿quién es el que marca o quiénes marcan el límite máximo de cómo sí es auténtico y que no? Es una pregunta que nos ha consumido en los últimos 20 años en México y que probablemente se pueda ir resolviendo en el futuro, pero que nos va a costar trabajo. Sobre todo la responsabilidad más grande la tenemos los cocineros, que debemos de ejecutar una cocina de manera responsable. Insisto, para mí la manera más responsable de hacer cocina mexicana es a través de la técnica. A José Delgado, a Anel Hernández hasta Nueva York, a Pepe hasta Oaxaca, miembros SIG México, un gran abrazo y por favor a compartir. Este es el momento de compartir, dar like y por favor compartan con todos sus amigos. Recuérdense invitar uno por uno a las personas que vayan considerando que les interesa este asunto, que viven sobre todo fuera de México, no necesariamente en Europa, sino puede ser en Asia, en Estados Unidos. Gabriel dice, ¿crees que sea auténtica?
Pues yo creo que tiene un grado de autenticidad. Es decir, Gabriel, a mí, a ver, y voy a otras. Jeremy Adair, no sabemos realmente cuáles son los auténticos realmente porque cada quien agrega y quita ingredientes de acuerdo a gusto. En efecto, Jeremy, pero creo que también tiene insisto, tiene mínimos y máximos. Lo que hemos hecho en los últimos años, yo he ido pensando respecto a esta responsabilidad que tenemos para cocinar y cuál podría considerarse estos mínimos y máximos por así decirlo, gracias, perdón porque está abierta la puerta y está haciendo calorcito, unos 30 y tantos grados tenemos aquí. Y los mínimos y máximos de autenticidad, los mínimos y máximos de replicabilidad de una cocina. ¿Hasta dónde podría considerarse una cocina no auténtica y hasta dónde ya podríamos hablar de que pasó la prueba de autenticidad? Lo mismo se lo preguntaría yo, por ejemplo, a un español cuando llega a lo mejor a México a probar una paella o a probar una fabada o a probar un cochinillo en la Ciudad de México o en alguna otra región del país. ¿Qué tanto considera en verdad que es una cocina auténtica? ¿Qué tanta autenticidad tiene el plato que acaba de probar? Y con eso nos podríamos ir dando cuenta qué tan complicado es ejecutar una cocina de manera, y la respuesta para mí es así, responsable. A Juancho Sánchez y a todas las personas que se están uniendo, por favor, a compartir. Muchas gracias, un gran abrazo a Coque Muñiz hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. Los retos más grandes de una cocina, un territorio tan grande, para no irnos tan lejos como México. Los que están en México piensen que el territorio es tan grande a veces como ir de arriba abajo de Europa, entero. Entonces imagínense lo que significa cocinar una cochinita pibil auténtica, yucateca, lo más yucateca posible, en Ciudad Juárez o en Tijuana. O ahora se conecta Patricio Weiss, pregúntenle en Estados Unidos qué se consideraría cocinar tacos o nixtamal en aquella zona. Carne, cerdo marinada, tortilla de maíz, piña, la salsa, cebolla y cilantro están optativa a mi parecer. En efecto, y ahí empiezan los problemas, y lo digo en muy buen sentido, de qué elementos contiene cada cosa que lo hace ser auténtico. Pero si al del frente no le gusta la piña en los tacos al pastor, resulta que no son auténticos para él. Jesús Márquez dice, saludos Lalo, el comensal presta sus sentidos y valora el nivel de autenticidad. Otra cosa es lo que grandes chefs nos comunican y nos venden. En efecto, yo creo que son dos cosas en efecto distintas, ¿no? Lo que los cocineros ofrecen y lo que los comensales perciben. Pero la intención es que el cocinero se convierta en comunicador de su cocina y es responsabilidad lo que tenemos que hacer. Mike González dice, ¿será por la variación de ingredientes y qué tan al alcance están de nosotros como cocineros? Yo estoy de acuerdo también, creo que un punto importante es el asunto de los ingredientes, los insumos, pero el otro punto es el asunto de la técnica, Mike. Es decir, nosotros en SIG México lo que hemos hecho es estructurar técnicas para que si te encuentras un chile seco, que a lo mejor se produjo aquí un chile guajillo, que se produjo aquí en España, o una ñora que puedes tú obtener, o un pimiento choricero, que podrían llegar a ser símiles, sabes que estás perdiendo cierto grado de autenticidad, sabes que pierdes evidentemente un asunto de replicabilidad total de la cocina, pero también con la técnica la puedes ir dirigiendo hacia conseguir sabores mucho más auténticos o lo que podríamos decir, insisto, responsables. Dantón, un abrazo a ti también, un tipo similar de cocina mexicana, como una especie de sucedáneos, ¿no? Jeremy, muchas veces no puedes replicar un platillo auténtico si estás fuera de México, ya que luego es muy difícil encontrarlo, muy incosteable. En efecto, y uno de los temas importantes es el costo de hacer una cocina mexicana fuera del país o hacer una cocina auténtica fuera del lugar de origen. Esa es una pregunta que le mantiene, que cada vez que uno sale, que cualquier cocinero que ha viajado, se puede empezar a hacer cuentas, ¿no? ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuál es el costo real de este taco que yo me estaba a punto de comer o que me estaba comiendo? ¿Cuál es el costo de este arroz a la mexicana que para nosotros muchas veces es una guarnición desdeñable o que mucha gente no aprecia o que no le gusta ponerle? ¿Cuánto es el costo, por ejemplo, de esta salsa que tengo aquí enfrente de mí, que es una salsa de habanero, una salsa de habaneros que traen habaneros que importan, que en México yo podría pedir litros y litros y litros de esta salsa, no se diga en Yucatán, pero imaginémonos que aquí me cobran 2 euros por este tarrito de salsa. 2 euros que son aproximadamente 45 pesos de este tarrito de salsa.
que en otros lados de México, en algunas partes de México podría costar eso, un taco o 2 tacos, ¿cierto? Pues aquí me cobran esta salsa. ¿Y por qué? Porque lo merece y lo vale. Pero ese es el costo inherente de la cocina, de ejecutar y de replicar esta cocina. Si regalásemos las salsas como lo hacen en México, muy probablemente esta taquería sería incosteable en términos de negocio y no podría ser un lugar en donde pudiera mantener familias y que pudiera ser un negocio próspero y sobre todo rentable en términos de sostenibilidad, es decir, de que pudiera mantenerse vivo durante mucho más tiempo. A Rubén Plasencia, ¿cómo estás, querido primo? Pues bueno, seguimos comentando. El tema del costo es importantísimo. Están los valores culturales, es decir, el asunto de lo auténtico como un concepto cultural, el asunto de lo auténtico como un asunto técnico, es decir, como un asunto de responsabilidad técnica, de una circunstancia que como cocineros pudiéramos controlar, y luego está el asunto del costo. Es decir, si como cocineros vamos sumando esta situación, imagínense el esfuerzo que tiene que hacerse para hacer una cocina mexicana responsable con las tradiciones, con su historia, con la técnica, con el sabor, con la vista, con los aromas. Es decir, se empieza a hacer un juego bastante complicado. Se me están yendo algunos comentarios, dice Natanel Tirado: considero que cuando una cocina emigra por diferentes circunstancias se transforma. En efecto, aunque trates de hacer la receta original, se transforma. Natanel, en efecto, yo no creo, y eso lo sostengo desde hace muchos años, no creo en las recetas a rajatabla, las recetas seguidas como en una especie de decálogo. No los creo, no creo que las recetas son solo guías, pero es la técnica la que nos da la solución. Autenticidad de ingrediente también no lo sé, Pepe. Yo creo que hay algunas cosas en efecto que pudieran llegar a ser únicas, evidentemente. Si yo quiero cocinar chile chilhuacles, tendría que conseguir el chile chilhuacle, pero si quiero hacer un mole un mole negro, es decir, necesito el chilhuacle para hacerlo. Y esas son preguntas que nos tenemos que ir haciendo permanentemente para adaptarnos como cocineros, y la respuesta la mayoría de las veces, insisto, está en la técnica. Patricio, nuestra experiencia ha sido un tema cultural. Tú estás en Estados Unidos, Patricio, el público conoce lo que tiene a la mano y batalla en entender que cocina mexicana es dependiente de su región de origen. Muchos descartan automáticamente y se me corta el comentario, Pato, discúlpame. En efecto, tú tienes hace muchos años una frase muy famosa, ¿no?, que decía que tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. México tiene este hándicap que para muchas cosas es una gran fortuna, pero para otras puede llegar a ser complicada. En Estados Unidos se conoce un tipo de cocina que no es que sea poco auténtica, sino es una cocina adaptada a las condiciones regionales y culturales que se han ido desarrollando en las zonas fronterizas primero y después al interior de Estados Unidos. Hoy la cocina mexicana también debería de incluir el asunto de lo Tex-Mex, lo incluye. Teóricamente hablando, no es una depravación o una prostitución o una perversión de la cocina mexicana. Teóricamente hablando, culturalmente hablando, es un asunto de expansión de la cocina, de adaptación. Y si no, pregúntenle por favor a un gran amigo mío, José Antonio Vázquez, que es doctor en antropología, que tiene un gran trabajo teórico al respecto. Yo les invito a todos los que se están conectando, por favor compartan la publicación con más gente, compartan la publicación, inviten particularmente a amigos o a personas que ustedes sepan que van a aprovechar esta transmisión, y sobre todo que les va a servir en algo. Marlon, ¿cómo estás, amigo? Un gran repostero mexicano también. A Carlos, gracias por unirse. Manuel Arciniega, también bienvenido. Por favor, a compartir, a invitar personalmente, ahí viene si están en sus móviles conectados, a invitar personalmente a todos los amigos, colegas o personas en general que les guste este tema y que a lo mejor se encuentran fuera del país. Yo, perdón, pero cada martes me da una alergia. No tengo alergia a los Facebook Live, se los prometo, pero no sé qué me pasa, yo creo que es el clima. A Eduardo Ledesma también bienvenido. Por seguir al comentario de lo que decía hace un momento Pepe desde Oaxaca, la autenticidad del ingrediente. Decíamos que tenemos el asunto de lo cultural, es decir, lo auténtico, que podrá considerarse culturalmente auténtico. Es un asunto antropológico y complicado de adaptar. El asunto del comensal, que es un asunto de adaptación al paladar también. Y el como cocinero, que tenemos la obligación de la técnica, o técnicamente hablando, construir una columna vertebral de sabor de esa manera. Y luego está el asunto de los insumos. Yo creo, Pepe, que uno de los grandes retos que tenemos como cocineros es, en efecto, generar
hacer que nuestra técnica pueda construir un sabor y luego generar con esa técnica demanda también de los productos. Es algo muy curioso que en los eventos que hemos tenido en los últimos meses, la gente demanda chiles secos. Es decir, lo que buscan ahora es cocinar con chiles. Y la primera pregunta es: ¿dónde los encuentro? ¿Quién me los va a vender? ¿Me los vas a vender tú, Lalo? Es decir, ¿cuánto me va a costar traerlos hacia España? ¿O cuánto me va a costar llevarlos a Dubái? ¿O cuánto cuesta mandarlos a Japón o a Taiwán? Es decir, lo más importante del asunto es que tenemos márgenes, en efecto, en donde podemos controlarlo de manera puntual con el asunto del ingrediente. La primera cosa que se me viene a la mente es: señores en México, cocineros mexicanos, comensales mexicanos, valoren desde ya y sean conscientes que tenemos en México el producto, que tenemos en México los insumos básicos para producir cocina mexicana y que los pagamos ínfimamente y que a veces no los valoramos. Lo más importante, sin ponernos alarmistas ni ponernos fatalistas, lo más importante es que sepamos que si que en México o en Yucatán este tarrito de salsa me saldría gratis y podría yo pedir a lo mejor 3 o 4, incluso hasta para llevarme a mi casa, como lo hacemos en una taquería cualquiera, en donde nos llevamos y pedimos 3, 4 salsas, medio litro de salsa para los tacos para que nos quede un poquito para mañana, y de pronto aquí en Europa nos cuesta 2 euros, 44 pesos un tarrito de pequeñito que cuesta hacerlo. A esta cocina le costó lo mismo. Celia Florani, ahora que se conecta, Celia, un gran saludo, que estás en Oaxaca, en el 15 Letras. Yo recuerdo la primera vez que estuve, bueno, hace mucho no la primera vez, pero sí una de las ocasiones que estuve en el 15 Letras observando los chiles silhuacles, recién traídos de la región de origen. Los costos para mí, al ser de la Ciudad de México y vivir en Monterrey, me parecían ridículamente bajos a comparación de lo que normalmente lo encontrarías en Monterrey. Sin embargo, si yo trajera ese chile acá, tendría que costar 10 veces más, no solamente por un asunto de traslado, la rentabilidad del plato. Es decir, ya tendríamos de entrada un costo altísimo con respecto a los chiles, y ahora trasladarlo y hacer un mole negro oaxaqueño con chile chilhuacle auténtico de la región de origen. Imagínense el costo de ese mole negro. Manuel, yo coincido también contigo que a donde viaja la cocina mexicana conquista, estoy totalmente de acuerdo. Pero es esta pregunta de cómo resulta que la cocina mexicana está conquistando. ¿Qué responsabilidad tenemos a la hora de prepararla? Porque si la gente no tiene ninguna referencia gustativa, ninguna comparación respecto a lo que ha probado en otras ocasiones, imagínense el reto que tenemos nosotros como cocineros, darle de servir a comensales, como yo le llamo, vírgenes, ¿no? Vane Sánchez, un gran abrazo también, Vane, hasta allá, hasta Monterrey. Pues bueno, sigan conectándose, por favor, sigan invitando a gente, a toda la gente que está viajando, que no está en México y que va a hacer cocina mexicana o está haciendo cocina mexicana fuera del país. También recibo comentarios, por favor escríbanos o visiten el canal de YouTube o escríbanos vía inbox, visiten todas nuestras redes, @LaloPlasencia, @SigMéxico y @RuthAmaya171. Estoy transmitiendo en vivo y en directo desde la taquería Villano, que podría yo, insisto, considerar este taco que ya mordí, ¿no? Que es un taco al pastor, pero tengo aquí un taco con cochinita pibil, que podría yo decir que evidentemente me lo puedo encontrar en cualquier taquería de México. Esta escena es muy común, como me pasó el sábado pasado, en donde se me antojaron unos tacos al pastor. Muy bien. Ese antojo, cumplirlo fuera de México, es un verdadero reto y es un verdadero problema en términos de conseguir autenticidad. ¿Qué le pasa a la cocina mexicana entonces cuando viaja, cuando se prepara en otras partes del mundo? Pierde o gana, incorpora, gana cosas, pierde otras. Y si queremos mantener un grado de autenticidad, lo más importante es saber que tenemos la responsabilidad de, como cocineros, prepararla bien para que el comensal la reciba bien. A toda la gente que se está uniendo, a mi querido amigo Alfredo del Río, un abrazo también.
A Roberto BG también un abrazo. Saludos a todos, por favor inviten a toda la gente a participar. A la gente particularmente que ustedes sepan que está fuera de México. Es momento de dar like, de dar me gusta, de sacar corazones por aquí. Pero sobre todo lo más importante, compartir esta publicación. Que le llegue a más gente, que le llegue a todas esas personas que no están en México y que quiero saber qué piensan de la cocina mexicana que se hace en otro lado del mundo. ¿Qué retos han tenido que enfrentar? Hace unos meses, a Rocío Gordillo, ¿cómo estás? Saludos hasta allá también. Hace unos meses resulta, casi un año creo, me dijeron, yo conocí un par de proyectos que tenían que ver con cocina mexicana fuera de México, concretamente en Europa, con proyectos que lo que querían hacer era hacer una taquería. Imaginémonos el caso de Rocío Sánchez, es decir, esta chica, esta cocinera que está en Dinamarca, en Copenhague, que lo que más importa, ella quería ella era replicar, la hija de Sánchez, este negocio que me parece extraordinario, replicar una taquería en Copenhague. Los retos principales no solamente eran un asunto de ver cómo construía sabores con platos, sino más bien cómo hacía para el tema del maíz. Yo les aseguro que Rocío sabe más de nixtamalización, de técnicas para controlar la nixtamalización, que muchos mexicanos en México. Lo más importante que tenemos que entender cuando hacemos cocina mexicana fuera de México es que los primeros que se tienen que adaptar son los cocineros, no la cocina. Es decir, el cocinero tiene forzosamente que encontrar elementos para poder adaptar lo que sabe a el lugar en donde está preparando. Es decir, si yo tengo un maíz blanco en España, que probablemente es, y estoy dando un caso hipotético, que probablemente es solamente para alimentación de cerdos, yo tengo que tener la técnica de nixtamalización para después poder producir nixtamal. Pero si no sé diferenciar entre un maíz y otro, pero tampoco se conozco la técnica de nixtamalización, olvídense que van ustedes a producir tortillas. Por eso, la cocina va perdiendo cosas. Puede ir ganando otras, como lo hace, por ejemplo, Roberto Ruiz en Punto MX, en donde nixtamalizan, pero además lo que él dice, enchila los productos mexicanos, los productos españoles, como lo que hace es adaptar técnicamente con sabores mexicanos los grandes productos españoles. Un taco al pastor de cerdo ibérico. Es decir, no hay mejor combinación. Perdón, pero sigo un poco con alergia. Lo primero es ser responsable con calidad para satisfacer a nuestros comensales. Nuestra pasión será su mejor experiencia. Te escribo desde Los Cabos, México. Hasta Los Cabos también, difícil reto que tienen, porque no solamente la cocina mexicana viaja fuera de México, sino viaja dentro de México también. No es lo mismo cocinar una cochinita pibil yucateca en Los Cabos, o en Monterrey, o en Tijuana, o en Ciudad Victoria. Porque resulta que lo que primero que tendríamos que entender es cuál es la técnica yucateca para hacer cochinita pibil, cuál es la diferente técnica que utilizan en Tabasco y cuál es la diferente técnica que utilizan en Ciudad de México. Si ustedes notan, la mayor parte de la cochinita pibil que se encuentra fuera de Yucatán es una cochinita de versión chilanga, de versión de la Ciudad de México o del entorno del centro del país. Eso es importante entenderlo también, que la cocina mexicana viaja incluso dentro de mismo México, no solamente fuera del país. Yo sigo transmitiendo desde la taquería Villano, con un antojo de tacos que me estoy muriendo, pero bueno, me los voy a tener que comer fríos a su salud, pero prefiero hablar hoy sobre el asunto de qué pasa cuando la cocina mexicana viaja. Y esto es lo que veníamos diciendo, el grado de autenticidad cultural que le podríamos poner a una cocina, es decir, la columna vertebral de lo cultural, el cómo la gente lo interpreta, cómo la gente entiende este asunto de lo auténtico, que es un reto en sí mismo, que son a veces cuestiones o muchas perspectivas que existen alrededor de ello, desde lo culinario, las recetas, la presentación, los ingredientes, es decir, lo que podríamos considerar como auténtico culturalmente hablando. Luego está el asunto de lo técnico, que es ahí donde más me gusta aterrizar. Lo técnico, que como cocineros sí tenemos la posibilidad de controlar ciertos elementos denominados técnica para aplicárselos a productos y de ahí transformarlos y construir columnas vertebrales de sabor mexicano. Y luego otra columna vertebral importante es el costo. El costo de hacer cocina mexicana fuera de México, que tiene que ver directamente con el producto, pero tiene que ver también directamente con la adaptabilidad de aquellos productos que tienes disponibles. Es decir, imagínense, si como cocinero no sabes tú o no conoces
la técnica de la nixtamalización. Aunque tengas el mejor maíz, que te haya costado una fortuna conseguirlo, no vas a poder lograr un nixtamal perfecto, un nixtamal auténtico, un nixtamal parecido a lo que se produce en las fronteras mexicanas. Entonces, de esas tres cosas se pueden tratar este asunto de cuando la cocina mexicana viaja, cuando la cocina mexicana incorpora cosas nuevas y tiene la capacidad de construir nuevas columnas vertebrales. Y ahí viene el reto máximo. ¿Qué se hace cuando ya estás instalado en un lugar? ¿Qué se hace cuando ya estás entreverado culturalmente hablando? Cuando ya conoces los mercados, cuando técnicamente has incorporado cosas o que los productos que tienes los has trabajado técnicamente de tal suerte que los transformas o les das un toque mexicano, los mexicanizas, por así decirlo. ¿Qué pasa cuando tu influencia cultural del lugar en donde estás es tan amplia, tan grande, que empieza a determinarte también? ¿Se podría hablar de una españolización de la cocina mexicana si se hace en España? ¿Se podría hablar de una dubaización de la cocina mexicana si se produce en Dubái? Esto es, somos seres que nos movemos. Los cocineros, los comensales, el ser humano en general, no es igual al día anterior. Tiene la capacidad de moverse, así como la cocina misma es de flexibilizarse, de incorporar, de cada vez de transformarse. Quiere decir entonces que estamos trabajando también con la posibilidad de hacer una cocina mexicana que cada vez que se prepara o se ejecuta un taco en 2017, probablemente en 2021 o 2127 podríamos encontrar que hay un taco que no necesariamente era igual al de la cochinita pibil, pero que se come en Yucatán, se comía en Yucatán 100 años antes, sino que es una versión que con el tiempo se ha ido transformando. Por eso, hablar de responsabilidad como cocineros, como comensales, es el máximo reto que tenemos para lograr autenticidad. Tenemos la responsabilidad como cocineros de conocer los productos y las técnicas para trabajar los productos y por lo tanto de adaptarnos nosotros a las condiciones en donde estemos cocinando. Y los comensales tendrán la necesidad también de ser abiertos, de incorporar nuevo conocimiento que les permita llevarse una nueva experiencia y construir cánones o perfiles o columnas vertebrales de sabor que hagan la posibilidad de comunicarse mejor una cocina. La autenticidad está a la vuelta de la esquina. La autenticidad es un asunto que se trabaja todos los días y que se puede construir también. Yo sigo transmitiendo en vivo y en directo desde la Taquería Villano. Estamos ya, son 40 minutos de transmisión. Estoy muy contento porque, contento y no, porque los odio un poco de que se hayan mantenido conectados, porque yo estoy con estos tacos que se me enfriaron, pero ahora pediré que los calienten. Porque además de todo, de que cumplí el sábado un antojo particular, esta taquería me hizo reflexionar sobre lo más importante como cocinero, lo que viene y va, la ida y vuelta. ¿Qué es lo que podríamos aprender de todos estos lugares en donde nos sirven cocina mexicana? Estoy hablando de una taquería como podría ser cualquier otra en México, pero que en el puerto Santa María en España, en Cádiz, en el sur de España, se convierte en un reto mayúsculo en términos de negocio y en términos de ejecución culinaria. Pero como cocinero, después de haberme comido ese taco del pastor el sábado, mi pregunta era, ¿cómo hago pues para aportar, para tener este grano de arena desde España, desde mis viajes a España, desde mis viajes a México, desde este ida y vuelta continuo? Señores, Sherry MX es el proyecto que nos permite evidenciar cómo va y viene una cocina, cómo está conectada una cocina con otra y cómo estamos conectados como seres humanos cada vez por brechas más cortas. Insisto, si una cocina viaja e incorpora cosas, es porque los seres humanos cuando viajan también incorporan, se transforman, y eso es Sherry MX también. Una apuesta por pensar qué va a pasar o qué ha pasado los últimos 450 años de cocina mexicana y qué va a pasar los próximos 450 años más de esta relación con España. Lecciones aprendidas hasta hoy y que me llevo yo y las comparto. La más importante de la cocina es que la cocina gana, la cocina incorpora, la cocina incrementa su valor, la cocina se transforma. Es como el ser humano, cambia con él.
Una de las grandes columnas vertebrales para hacer cocina fuera de México es el asunto de lo cultural, los rasgos culturales que podrían considerarse como auténticos. Aquella frase de lo auténticamente mexicano, cómo se puede expresar o cómo se puede exponer frente a un comensal. El segundo punto, el que nos toca mucho, el que tenemos control como cocineros, es el asunto de lo técnico. Cómo desde lo técnico, desde mi conocimiento técnico, mi exploración técnica, puedo incluso adaptar productos extranjeros a favor de la construcción de sabores mexicanos. Y por último, el asunto de la consideración del costo. El costo del hacer una cocina mexicana fuera de un país, por el asunto no solamente del producto, sino también de la capacidad incluso de llevarla al plato y de que los comensales la aprovechen, puede ser una cocina tremendamente auténtico, pero que los comensales no estén listos para poder entenderla y por lo tanto consumir. Lo más importante de hacer cocina mexicana fuera de México es la responsabilidad que nos genera como cocineros el conocer los productos, conocer las técnicas para trabajarlos y poder entonces construir columnas vertebrales de sabor mexicano. Señoras y señores, desde Taquería Villano, desde el Puerto Santa María, ya con ambiente de taquería mexicana, me despido dándole a punto de dar una mordida aquí a los tacos de cochinita y al festival de tacos que me presentan. Muchas gracias, continúen visitando todas nuestras redes, acuérdense, #ShareMX, #innovación, que son los que utilizamos, #enchilamiento como sexto sabor y sobre todo @SigMéxico, @LaloPlasencia, @RutaMaya171. Señores, nos vemos la próxima semana y a lo largo de todo este tiempo piensen cómo hacer para que la cocina mexicana sea cada vez más responsable, haciéndose dentro y fuera de México. Adiós.